El libro de Enoc, marginado de los textos sagrados tradicionales, esconde en sus páginas secretos asombrosos sobre el devenir de nuestra historia. Este enigmático manuscrito se abre con una advertencia poderosa dirigida tanto a la humanidad como a los ángeles caídos, aquellos seres que, según la tradición, convirtieron la Tierra en un escenario de desenfreno, violencia y prácticas ocultas. Redactado hace casi 2 siglos, el documento reúne inscripciones que datan desde aproximadamente el 300 a.C. hasta el 100 a.C., lo que resalta su profundidad histórica y su valor como testimonio de épocas remotas. Con el paso de los primeros siglos de la era cristiana, la obra fue apartada deliberadamente de los cánones bíblicos tanto por la tradición judía como por la cristiana, lo que ha generado un sinfín de interrogantes y teorías sobre los misterios que encierra. Los relatos antiguos nos presentan a Enoc no solo como un custodio de los tesoros celestiales, sino también como el principal arcángel y el más cercano ministro al trono divino. Además, el texto profundiza en la historia de aquellos ángeles que, al cometer actos de transgresión en la tierra, desataron una serie de eventos que aún hoy alimentan debates y reflexiones sobre la naturaleza del bien, el mal y el orden cósmico. Si este viaje al misterio y a la historia te ha cautivado, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación sobre el enigmático libro de Enoc y otros secretos que cambiarán tu visión del pasado. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en cada descubrimiento. Este fascinante relato no solo nos invita a cuestionar la interpretación tradicional de los hechos, sino que también nos sumerge en un universo lleno de simbolismos y enigmas que desafían la comprensión humana. La narrativa se convierte así en una puerta abierta hacia el estudio de antiguas creencias, donde la interacción entre lo divino y lo terrenal se presenta como un entramado complejo y revelador que nos insta a explorar los límites del conocimiento y a repensar nuestro lugar en el cosmos. En este relato enigmático, se cuenta que ciertos seres celestiales se unieron a mujeres terrenales, compartiendo con ellas secretos divinos que la humanidad aún no estaba preparada para comprender. La controversia en torno a este libro prohibido se intensifica al considerar que en sus páginas se hallan profecías acerca de Cristo, lo que, sin duda, influyó en la decisión de excluirlo de los cánones oficiales. Quédate hasta el final del video para descubrir por qué este misterioso y venerado manuscrito, uno de los textos más enigmáticos de la historia espiritual de la humanidad, genera tanto recelo en las instituciones religiosas. Por otro lado, la figura de Enoc se alza como uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de las antiguas escrituras. Hijo de Jared y descendiente directo del primer hombre, Adán, Enoc proviene de la 7ª generación y llega a ser bisabuelo del célebre Noé. Reconocido como un maestro y guía espiritual, su nombre se interpreta a menudo como iniciador, simbolizando el comienzo de una nueva era de conocimiento divino. Aunque el Antiguo Testamento no detalla sus escritos, se le menciona de manera breve en Génesis 5, 21-24, donde se resalta que vivió 365 años, un número que ha despertado innumerables interpretaciones y que envuelve su existencia en un halo de misterio. Se dice que Enoc caminó en íntima comunión con Dios y en un acto trascendental desapareció, pues fue llevado directamente al reino celestial. Además, circula una fascinante leyenda que sugiere que Enoc pudo haber sido, en realidad, el enigmático Melquisedec, el rey y sacerdote bíblico, figura que sigue despertando asombro y debate entre estudiosos y creyentes por igual. Las explicaciones tradicionales acerca de la coexistencia paralela de la literatura apócrifa cristiana junto a la canónica sostienen que los textos apócrifos responden a interrogantes y vacíos en los que las escrituras sagradas se muestran enigmáticas o silenciosas. En este sentido, se atribuye a Enoc el mérito de ser el artífice de la escritura y de la astrología, y se le reconoce también como un intermediario privilegiado que dialoga directamente con Dios. Además, se le destaca como un educador religioso, profeta y sabio que instruyó a la gente en tiempos antiguos. Diversos padres de la Iglesia, entre ellos Justin Martyr, las autoridades teológicas de Atenas, Clemente de Alejandría, así como Orígenes, Tertuliano y Lactancio, han dejado constancia en sus escritos de la gran estima que profesaban por Enoc. Sus textos están llenos de alusiones que hacen referencia directa al contenido del libro de Enoc, e incluso en algunos casos se promueve abiertamente su utilización como una obra sagrada. Esta veneración se remonta a los orígenes mismos, donde en el libro del Génesis se lo menciona como el 7º en la línea de descendencia, lo que ha contribuido a consolidar su leyenda y a abrir un espacio para que generaciones posteriores exploren y valoren los misterios y enseñanzas que se le atribuyen. Además,
Estos relatos han servido de puente entre el conocimiento divino y la interpretación humana, ampliando el horizonte espiritual y cultural de la época, y fomentando una rica tradición de reflexión teológica que continúa inspirando a estudiosos y creyentes en la búsqueda de una conexión más profunda con lo sagrado. Los 10 patriarcas que vivieron antes del diluvio supuestamente alcanzaron edades extraordinarias, siendo protagonistas de una era en la que la longevidad parecía casi mítica. El capítulo 5 del Génesis ofrece una detallada genealogía de estos personajes, desde Adán hasta Noé, en la que se especifica la edad en que cada uno engendró a su sucesor, así como la duración de sus vidas. No obstante, destaca la figura de Enoc, quien se presenta como una anomalía, ya que se indica en Hebreos 11:5 que no llegó a experimentar la muerte. Además, mientras que los otros patriarcas antediluvianos son mencionados como individuos que vivieron más de 700 años, Enoc aparece con una existencia de 365 años, un lapso considerablemente menor. Este breve relato en el Génesis concluye de manera enigmática afirmando que Dios se lo llevó, lo cual ha dado pie a múltiples interpretaciones y debates sobre su significado. Muchos expertos sugieren que este misterio simboliza una cercanía inusual a lo divino, señalando que su partida de este mundo podría representar la promesa de una comunión eterna con lo sagrado. Asimismo, esta singularidad ha inspirado a numerosos estudios que exploran las implicaciones teológicas y filosóficas de una existencia tan excepcional, profundizando en el papel de Enoc como puente entre lo terrenal y lo celestial. Desde una perspectiva global, se evidencia la extraordinaria devoción de Enoc hacia el Señor, lo que revela asimismo el inmenso amor y el trato singular que Dios le otorgó. Según algunas teorías, Enoc fue llevado vivo al reino divino, siendo transformado en un ángel, lo que explica la enigmática afirmación de que no vio la muerte. Este acontecimiento ha sido interpretado por muchos como una señal de su cercanía al misterio y a la divinidad. Para profundizar en los secretos que alberga este manuscrito, es fundamental explorar los 5 volúmenes atribuidos a Enoc. Estos escritos no solo ofrecen relatos de asombrosas visiones y viajes celestiales, sino que también detallan episodios impactantes, como la caída de los ángeles vigilantes, quienes, al extraviar su propósito divino, se convirtieron en los padres de los Nefilim, según lo narrado en Génesis 6, 1-4. El libro de los vigilantes, que abre esta colección, fue redactado alrededor del 300 AC y constituye el pórtico de un conjunto de textos que han influido profundamente en la tradición mística y esotérica. Además, el manuscrito destaca por ofrecer una ventana única a la interacción entre lo terrenal y lo celestial. Enoc es presentado como un hombre justo, cuyos ojos fueron iluminados por Dios, permitiéndole vislumbrar las visiones enviadas por el santo. Estas revelaciones no solo manifiestan su papel como mensajero y guía espiritual, sino que también abren un diálogo sobre la complejidad del conocimiento sagrado, mostrando cómo la sabiduría divina puede ser transmitida a aquellos que están destinados a comprenderla. El contenido de estos volúmenes nos invita a cuestionar la naturaleza de la fe y la revelación, presentando una visión en la que los misterios del universo y los designios divinos se entrelazan de manera inextricable. Este legado ha estimulado el interés de estudiosos, místicos y teólogos a lo largo de los siglos, quienes continúan explorando la posibilidad de que la obra de Enoc sea un puente entre la experiencia humana y la sabiduría celestial, trascendiendo así las fronteras del tiempo y del entendimiento convencional. En este relato celestial, se narra cómo Enoc fue testigo de la revelación divina al contemplar a los hijos de Dios, recibiendo así un conocimiento profundo de los misterios celestiales. Según el manuscrito, lo que él vio no está destinado a suceder en la generación actual, sino que se revelará en un futuro aún por venir. Además, el texto describe la majestuosa llegada de Dios a la tierra en el monte Sinaí, acompañado de su ejército celestial, para dictar el juicio sobre la humanidad. Se enfatiza que todo está predestinado por la voluntad divina y que cada acontecimiento ocurre en el momento exacto señalado por Dios. Mientras los pecadores serán consumidos, los justos y los virtuosos vivirán en un estado de luz, alegría y paz. La primera parte del libro se adentra en el polémico encuentro entre los ángeles caídos y la humanidad. En ella se relata cómo un grupo de 199 ángeles, apartados de su senda original, fueron incitados a unir sus destinos con las mujeres humanas, engendrando descendientes que marcarían la historia de la Tierra. Durante este episodio, uno de sus líderes, identificado como Yasa, manifestó su temor ante la perspectiva de realizar tal acción, pues consideraba que, de hacerlo, él sería el único en cargar con el peso del gran pecado. Ante este recelo,
Sus compañeros replicaron en tono de desafío, instándolo a que prosiguiera con lo que ya se había decretado, dejando entrever la tensión y el conflicto inherente a este acto que desbordó los límites de lo divino y lo humano. Esta narrativa no solo nos transporta a tiempos de antiguas leyendas, sino que también plantea preguntas sobre la justicia, el destino y la intervención directa de lo sagrado en el devenir de la humanidad. Todos nos comprometimos, jurando solemnemente bajo una ley neutral, la llamada ley de Snoke, renunciar a ese plan, pero a la vez nos obligamos mutuamente a llevar a cabo tal acción. Así, un grupo de 200 individuos, que se adentraron en aquellos tiempos en la era de Jared, descendieron hacia la cumbre del monte que posteriormente se conocería como Monte Hermón, nombre que recibieron precisamente por haber sellado su juramento con votos neutrales en esa misma elevación. Esta solemne alianza y la ruptura de viejos pactos desembocaron en la formación de los Nefilim, conocidos también como gigantes, tal como se relata en el manuscrito. Estos seres colosales, producto de la unión prohibida, llegaron a alcanzar alturas de alrededor de 300 pies, dejando una huella devastadora al arrasar con las creaciones y logros humanos, sumiendo la tierra en un estado caótico y comparable a un auténtico infierno. El texto también profundiza en la corrupción y el adiestramiento degenerado que sufrieron los humanos a manos de los ángeles caídos, quienes, apartándose de su propósito original, impulsaron una era de decadencia en la que los límites entre lo divino y lo terrenal se vieron irremediablemente distorsionados. Esta narrativa, cargada de simbolismo y de consecuencias trascendentales, invita a reflexionar sobre la fragilidad del orden y la magnitud del castigo que se desató cuando se desafió la voluntad sagrada. Los ángeles, y en particular uno llamado Azul, instruyeron a la humanidad en el arte de forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Con estos conocimientos, los hombres aprendieron a extraer y trabajar los metales de la tierra, y a crear pulseras, ornamentos y a emplear el antimonio. Además, se les revelaron técnicas para realzar la belleza de sus párpados mediante el uso de piedras preciosas y diversos pigmentos, lo que abrió la puerta a una era de gran depravación. Con el tiempo, se desató una corrupción tan profunda que la fornicación y la desviación se convirtieron en la norma. Por otro lado, Sem-Yas impartió enseñanzas sobre el arte de los encantamientos y la erradicación de maldiciones, promoviendo la idea de que una armadura adecuada podía neutralizar los hechizos. Barakazal se dedicó a la astrología, mientras Cocobel desentrañaba los misterios de las constelaciones. Ezequiel, por su parte, profundizó en el conocimiento de las nubes. Ana se especializó en interpretar los signos de la Tierra, Chamsel se ocupó de los indicadores solares, y Serial estudió el curso de la Luna, aportando a cada uno una visión única de los fenómenos celestiales. Ante la creciente corrupción en la Tierra y la rebelión de aquellos que habían desviado su propósito divino, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel intervinieron apelando a Dios para que juzgara tanto a los habitantes del planeta como a los ángeles caídos. Esta cadena de eventos, cargada de simbolismo y con consecuencias que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad, sigue siendo un tema fascinante y enigmático que invita a explorar la delgada línea entre lo sagrado y lo profano. Dios envía a Uriel con la misión de alertar a Noé sobre el inminente cataclismo y las acciones que debe tomar para salvarse. El Altísimo le instruye: dirígete a Noé y comunícale, en mi nombre, que se oculte y se prepare para el final que se acerca, toda la tierra será consumida, pues un diluvio inmenso se desatará, arrasando con todo lo que en ella habita. Instruye a Noé para que se salve y su linaje perdure a lo largo de todas las generaciones del mundo. Además, Dios ordena a Rapiel encarcelar a Asasot, mientras que a Gabriel se le confiere la responsabilidad de velar por los Nefilim, y a Miguel se le encarga atar a los ángeles caídos. Este complejo entramado de órdenes divinas evidencia la magnitud del juicio que se avecina y el meticuloso plan para preservar la esencia de la humanidad. En cuanto al libro de los Proverbios, comprendido los capítulos 37 al 71 del libro de Enoc, se le conoce por su valioso contenido que ha generado intensos debates entre los estudiosos. Muchos sostienen que esta sección se fundamenta en el libro de los vigilantes, lo que sugiere una estrecha relación con las revelaciones acerca de aquellos ángeles que, al apartarse de su designio, desencadenaron una serie de acontecimientos que marcaron el destino de la humanidad. Este compendio no solo expone profecías y mandatos divinos, sino que también ofrece una visión profunda sobre la intervención celestial en el orden terrenal, entrelazando hechos históricos, símbolos místicos y una narrativa que sigue fascinando tanto a teólogos como a estudiosos de lo oculto. Este suplemento expone el desarrollo posterior de la idea del juicio final y la escatología,
tratando no solo el destino de los ángeles caídos, sino también el de los reyes inicuos que gobernaron la tierra. Lo llamativo de este texto es el uso de la expresión Hijo del Hombre para designar al héroe escatológico, quien es igualmente identificado como el justo, el elegido y el Mesías, y que ocupa el trono de la gloria en el momento del juicio. Se destaca que la primera aparición de Hijo del Hombre como un título específico en las escrituras hebreas se encuentra en el libro de Enoc, lo cual pudo haber influido significativamente en la temprana comprensión cristiana de esta figura. Además, el libro astronómico aporta un enfoque distinto al incluir fragmentos adicionales descubiertos en Cumberland. Estos pasajes contienen materiales inéditos que no figuran en las versiones posteriores del libro de Enoc, ofreciendo así una perspectiva única sobre la relación entre los conocimientos astronómicos y las profecías divinas. Esta integración de elementos místicos y científicos en el relato enriquece la narrativa y subraya la compleja interacción entre lo celestial y lo terrenal en la interpretación de los designios divinos. Este libro ofrece una detallada exposición sobre el movimiento de los astros y la estructura del universo, revelando el conocimiento cósmico que se le confió a Enoc durante sus viajes al reino celestial. Bajo la tutela del arcángel Uriel, se le mostró a Enoc un calendario solar tan preciso y armonioso que posteriormente se documentó también en el libro de los jubileos, el cual fue adoptado por la comunidad del Mar Muerto. Según esta revelación, el año se conforma de 364 días, distribuidos de manera uniforme en 4 estaciones, cada una de 91 días. Cada estación se subdivide en 3 meses iguales de 30 días, a los que se añade un día extra al término del tercer mes, logrando así que el ciclo anual se estructure en exactamente 52 semanas. Esta organización temporal destaca por su precisión y simetría, ya que cada estación comienza de forma invariable miércoles, considerado el cuarto día de la creación, en concordancia con la narración del Génesis en la que se describe el establecimiento de las luminarias celestiales. Esta estructura no solo refleja un profundo conocimiento de la astronomía antigua, sino que también simboliza la conexión intrínseca entre el orden cósmico y el plan divino, invitando a una reflexión sobre cómo el tiempo y el espacio están interrelacionados en la manifestación de lo sagrado. Este libro, en el que se relata cómo se crearon las estaciones, los días y los años, se adentra en visiones que abarcan la historia de Israel, remontándose incluso a épocas que muchos interpretan como la Revolución de los Macabeos, situada entre el 163 y el 142 a.C. Según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, estas revelaciones fueron escritas antes del diluvio. La obra se desarrolla a través de visiones y narraciones alegóricas en las que los animales simbolizan a los seres humanos, mientras que las personas representan a los ángeles, estableciendo un puente entre lo terrenal y lo divino. Los estudiosos sitúan la redacción de este manuscrito en torno al 170 a.C. y lo dividen en 5 secciones distintas. Una de ellas, conocida como el Apocalipsis de las Semanas, utiliza una estructura narrativa que abarca la historia del mundo a través de ciclos, mostrando cómo el tiempo y el destino se entrelazan en un patrón preestablecido. Cada semana se erige como una unidad simbólica que refleja el plan divino, en el que cada fase histórica se desenvuelve según el designio celestial. Esta narración no solo nos invita a explorar la rica simbología detrás de los ciclos temporales, sino que también nos reta a reconsiderar la conexión entre la historia sagrada y los eventos que han forjado el destino de la humanidad. Con cada visión, el texto nos sumerge en un universo en el que el tiempo se mide en ciclos perfectos y cada símbolo es una clave para desentrañar los misterios del plan divino. La narrativa se estructura en 10 periodos denominados semanas. 7 de estos corresponden a eventos pasados, mientras que 3 anticipan sucesos futuros. El clímax se alcanza en la 7ª parte de la 10ª semana, momento en el que se anuncia la aparición de un cielo renovado, abriendo paso a innumerables ciclos temporales hasta que se establezca una era de plenitud y bondad. A continuación, se despliega una breve lista de exhortaciones a vivir con rectitud, en la que Enoc insta a su hijo Matusalén a adoptar el camino de la justicia. Este conjunto de enseñanzas actúa como un puente hacia la siguiente sección, la epístola. En la primera parte de esta carta se aborda la sabiduría de Dios, destacando la recompensa suprema que aguarda a los justos y el castigo destinado a los impíos, al tiempo que se presentan 2 senderos claramente diferenciados, uno que conduce a la rectitud y otro que lleva a la iniquidad. Esta exposición no solo invita a una reflexión profunda sobre el destino de la humanidad, sino que también ofrece una guía espiritual que sigue siendo relevante para comprender el plan divino, enfatizando la importancia de vivir en consonancia con los designios celestiales.
Este segmento se organiza en dos partes principales. En primer lugar, se describen 10 periodos denominados semanas. 7 de ellos se refieren a eventos ya acontecidos en el pasado, mientras que 3 anticipan hechos futuros. El punto álgido se concentra en la séptima fracción de la 10ª semana, en la que se anuncia la aparición de un nuevo cielo, preludio de innumerables ciclos temporales que marcarán una era en la que la bondad predominará sobre toda forma de maldad. A continuación, se nos presenta un compendio de 6 oráculos dirigidos contra los pecadores, una especie de testimonio unánime de toda la creación en su condena, ofreciendo además la seguridad del destino que aguarda a quienes han cometido iniquidades tras su paso por la muerte. En este contexto, se narra el milagroso nacimiento de Noé, quien surge con la apariencia de un ángel. Este relato, extraído de los fragmentos encontrados en Qumrán y separado del cuerpo principal del texto por un espacio, actúa casi como un apéndice. Ahí se detalla el advenimiento del diluvio y la figura singular de Noé, enfatizando la dualidad entre la luz y la oscuridad, la generación de la luz, símbolo de la salvación y la rectitud, frente a los pecadores condenados a una existencia envuelta en tinieblas. Por último, se plantea la pregunta que ha desconcertado a lo largo de los siglos: ¿por qué un libro tan antiguo, repleto de relatos que arrojan luz sobre nuestras raíces y los orígenes de la humanidad, ha sido descuidado e incluso proscrito por la religión oficial? La respuesta reside en la naturaleza misma de su contenido, que desafía las narrativas tradicionales y cuestiona el orden establecido. Esta obra, con su riqueza histórica y su profunda simbología, sigue siendo un enigma que invita a una reflexión crítica sobre el pasado y nos reta a reconsiderar la interpretación de lo sagrado. ¿Será que el conocimiento que en ella se encierra resulta amenazante para aquellos que han monopolizado la versión oficial de la historia? Esa es una de las interrogantes que hoy exploraremos a fondo en este video. Resulta evidente que uno de los motivos detrás de la prohibición de este libro radica, en gran parte, en su arranque contundente. Desde sus primeras líneas se emite una advertencia a la humanidad, alertando sobre el inminente juicio divino que alcanzará a todos aquellos que no sean dignos de la salvación. En este contexto se ofrece una explicación detallada acerca de la aparición de los gigantes sedientos de sangre, conocidos como Nefilim, quienes vagaron por la tierra tal como se describe en el Génesis. Estos seres no solo constituyen una de las razones que justifican el diluvio, sino que, a pesar de ello, Dios se dignó a advertir a Noé, asegurando así la salvación de un remanente de personas. Además, el relato de los viajes de Enoc por los reinos celestiales, en el que se desglosan minuciosamente los poderes del cielo y la severa crueldad que aguarda a los corazones corrompidos, resultaba demasiado inquietante para muchos. ¿No será que el verdadero problema para la Iglesia residía en el hecho de que estas descripciones tan detalladas y sobrecogedoras infundían un temor profundo en los fieles, perturbando la fe y el orden establecido? La exposición de visiones tan intensas, que no solo ponían en evidencia la inminencia de un juicio divino, sino que también revelaban de forma casi gráfica el destino de los impíos, era algo que muchos consideraban incompatible con la narrativa tradicional y consoladora que se esperaba de las escrituras oficiales. Esta obra, por tanto, no solo cuestionaba la versión aceptada de la historia sagrada, sino que también desafiaba a la comunidad religiosa a enfrentarse a una realidad donde la justicia divina se manifestaba sin reservas, y donde el terror ante el castigo eterno se mezclaba con la esperanza de redención para quienes seguían el camino de la rectitud. En definitiva, el libro, con su cruda exposición de las consecuencias del pecado y su visión detallada del orden celestial, pudo haber resultado demasiado perturbador para aquellos que deseaban mantener un control estricto sobre la fe y las interpretaciones oficiales del destino humano. Hay ciertos datos y quizá algunas evidencias incómodas que el libro expone de forma directa y sin censura. En sus páginas se describe la presencia de criaturas enigmáticas, dotadas de una tecnología sumamente avanzada, que habrían visitado la Tierra en tiempos antiguos. Estas entidades, al compartir sus conocimientos con sus descendientes híbridos, habrían provocado un gran detrimento en la evolución de la humanidad. El manuscrito detalla con sorprendente claridad cómo y por qué toda evidencia de estos acontecimientos fue borrada por el gran diluvio. Sin duda, algo en este libro perturba a muchos. ¿Podría tratarse de una prueba tangible de que antiguos visitantes extraterrestres estuvieron entre nosotros? ¿Cómo es posible que Enoc haya podido ascender y descender en sus viajes al reino celestial y regresar a la Tierra? ¿Podríamos siquiera asumir que esos desplazamientos estuvieron marcados por un contacto directo con soberanos de una civilización más allá de lo terrenal? Las respuestas a estas interrogantes han permanecido ocultas,
en gran parte porque estos escritos han sido rechazados y catalogados como apócrifos. Nos queda, entonces, leer entre líneas y esperar el día en que la verdad se revele por completo. Si te apasiona descubrir más secretos y conocer información que desafía las narrativas tradicionales, te invito a explorar nuestro canal. No olvides apoyarnos compartiendo este video y suscribiéndote para estar siempre al tanto de las novedades. Nos vemos en el próximo video.